hermanos, déjenme apagar eso. Ahora sí, mis hermanos, vamos al capítulo 14 de Romanos y estamos hablando, hermanos, sobre la esencia del reino de Dios y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta tarde. Y yo quisiera leer, yo sé que son algunos versículos, pero vamos a leer solamente el 17. Amén. Versículo 17 dice el apóstol Pablo, dice, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta linda y hermosa tarde, Señor, que venimos, Señor, a recrearnos, Señor, en tu presencia, Señor. Venimos, Señor, a este lugar, Padre, con un corazón dispuesto, Señor, para conocerte más a ti, Señor, para acercarnos más a tu presencia, Señor, a poder, Señor, a poder identificarnos más con tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, cobre vida, Señor, en nosotros, Señor, y que nosotros podamos crecer, Señor, en conocimiento, Señor, y no solamente en conocimiento, Señor, sino que lleguemos, Padre, a llevar a la práctica, Señor, lo que aprendemos, Señor. Padre, eso solamente lo podemos hacer a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, por eso en esta tarde yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir esa instrucción maravillosa, Señor, que viene de ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. En esta tarde, Padre, tu palabra dice que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y de la misma manera que te mueves, Padre, en este lugar, te pedimos, Señor, que te muevas, Padre, ahí donde están los niños, Señor, también recibiendo la instrucción, Señor, ahí donde están los jovencitos, Señor, que tú te muevas en esta tarde de una manera especial y que cada uno de los que estamos en este edificio, en esta iglesia, Señor, Padre, recibamos una palabra tuya, Señor, que cambie nuestra vida para siempre, Señor. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, y permite que en mi boca solamente hable palabras, Señor, que tú, Señor, me has mandado a hablar, Señor. Sazónala, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y que vayan, Señor, llenas de amor, Padre, para tu pueblo, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Bendice a mis hermanos, a aquellos que vienen cansados, Señor, con alguna situación de salud. Señor, estamos en el mejor lugar, Padre, y tenemos el mejor Padre, Señor. Así que nos abandonamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Sí, muy bien. Mejor. Se parecen a mis huesos. Así suenan. Así suenan. Muy bien, mis hermanos. Bueno, pues estamos ya casi al finalizar de la carta a los romanos. Y mira, hermano, yo creo que una de las cosas que yo los voy a animar de una manera muy especial a cada uno de ustedes, a que lean la carta de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Es una enseñanza, hermano, maravillosa y es necesaria para el crecimiento de nuestra madurez espiritual. Amén. Así que tome un tiempo cada día y vaya a través de la carta de Romanos. Y en esta tarde, hermano, vamos a hablar del tema que estuvimos hablando la semana pasada, porque la semana pasada se quedaron por ahí, como dicen, se quedaron varias cosas en el tintero, ¿verdad? Y en esta tarde, hermano, queremos honrar a Dios, hermano, con su palabra. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermano, a recibir esa instrucción, a ponerla por obra. Porque no solamente, hermano, somos oidores, ¿verdad? Debemos de ser hacedores de su palabra. Debemos de aprender a hacer la palabra de Dios. No nos conformemos con solamente escuchar la palabra, necesitamos ponerla por obra. Y eso se va a reflejar en nuestras vidas y eso nos va a llevar a un nivel de madurez, hermanos, que no solamente nuestra vida va a crecer, no solamente nuestra vida va a experimentar el gozo del Señor, sino las personas que están alrededor de nosotros van a ser beneficiarias de ese crecimiento y de esa madurez que usted y yo vayamos adquiriendo a través de la gracia de Dios, hermano, a través de la palabra de Dios. Amén. Así que una de las cosas que hemos hablado, hermano, el apóstol Pablo en el capítulo 14 aborda un tema, hermano, donde hay una división en la iglesia por
por temas que no son esenciales, ¿verdad? Y yo decía la semana pasada, la manera como nosotros abordemos las cosas no esenciales se convierten como una manera esencial para guardar la unidad de la iglesia, ¿verdad? Es importante, aunque no son cosas esenciales, necesitamos tener la importancia, debemos darle la importancia de arreglar esas cosas, aunque no parezcan esenciales. Estaba buscando, anoche que estaba revisando mis notas, estaba pensando en cuáles son aquellas cosas que la iglesia en Estados Unidos enfrenta en este tiempo. Y me metí al Google, ¿verdad? A investigar. Y interesantemente, hermano, en varias cosas que pude levantar de allí, dos cosas que son muy importantes. ¿Cuáles son los retos más grandes en la iglesia evangélica en nuestra área? El número uno es la corriente, hermano, la corriente, ¿cómo se dice? La corriente de este mundo que está tratando, más bien, cómo la iglesia está absorbiendo la corriente del mundo. Cómo la iglesia está percibiendo y cómo está, de alguna manera tal vez equivocada, está abrazando la corriente de este mundo, ¿verdad? La cultura, cómo la iglesia está recibiendo. El número dos es muy interesante y tiene que ver con el tema de nosotros, porque el segundo reto que salió por ahí en esta búsqueda es la incapacidad de encontrar la unidad en la iglesia. Una es la cultura que está tratando de abrazar la fe cristiana, y la otra tiene que ver con lo que está dentro de la iglesia. El tema, hermano, de no encontrar, de no cultivar la unidad como Dios nos ha mandado a cultivarla. Y yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos en esta vida es cómo llevarnos bien con las demás personas. ¿No le parece bien? ¿Tiene usted alrededor personas con las cuales no se puede llevar bien? ¿O tiene personas con las que no está de acuerdo, no tienen la misma manera de pensar, y en esa diferencia de manera de pensar causa cierta división con las personas? ¿O solamente yo? Amén. Todos de alguna manera, hermano, todos de alguna manera enfrentamos un reto de cómo nosotros poder llevar buenas relaciones. Y si algo el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos en esta escritura, es que usted y yo aprendamos a tener buenas relaciones. Déjeme decirle otra vez, el propósito de Dios para la iglesia y el propósito de Pablo en esta escritura es que usted y yo lleguemos a tener buenas relaciones. Buenas relaciones. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que usted y yo tengamos buenas relaciones. Y eso no tiene que ver solamente en el círculo o en el ambiente de nuestra iglesia. Esto de alguna manera nos afecta también en nuestras áreas de trabajo. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, enfrentamos también circunstancias difíciles por la incompatibilidad de caracteres en el trabajo, con el vecindario donde estamos? ¿O soy el único? Quisiera escuchar por lo menos un amén, ¿verdad? O quisiera que la persona que quisiera que dijera amén, ¿verdad? Pero los veo muy serios. Dios quiere, hermano, que tengamos buenas relaciones. Dios quiere que tengamos buenas relaciones. Imagínense solamente por un momento, hermano, que dos personas entran a una habitación con una luz muy tenue, una luz bajita. Y una de las personas lleva unos lentes que están bien oscuros, y la otra persona lleva unos lentes que están transparentes, están claros. El primero, el que trae los lentes oscuros, dice: aquí está muy oscuro, dice, casi no se ve nada. Pero sin embargo, la persona que lleva los lentes claros dice, no, dice, aquí hay suficiente luz, todo se ve muy bien. Las dos personas están en el mismo lugar, pero no ven igual las cosas porque sus lentes son distintos. Y el apóstol Pablo, hermano, trata, hermano, en esta carta algo bien similar. Pablo habla de los débiles y de los fuertes.
Y la semana pasada, hermano, estuvimos hablando que los débiles eran los judíos que habían abrazado la fe cristiana en la iglesia en Roma, y ellos venían con la tradición muy arraigada en ellos. Para ellos comer ciertos alimentos era algo impuro, o ellos atesoraban el celebrar y el honrar ciertos días que Dios había impuesto en el Antiguo Testamento. Por el otro lado estaban el grupo de donde Pablo les llama los fuertes, que son los gentiles. Aquellos gentiles que habían abrazado la fe cristiana, que habían entregado su vida al Señor. Y estos gentiles, hermano, como no tenían un contexto alrededor de ellos, de una tradición, ellos llegaron a experimentar la gracia de Dios en su plenitud. Para ellos, hermano, no había problema echarse unos taquitos de puerquito, ¿verdad? No, ellos no tenían problema, hermano, si celebraban o descansaban el sábado o no lo hacían. Para ellos no tenían ese problema. Pero esa diferencia de mirar las cosas cuando vienen a Cristo crea un conflicto en la iglesia. Crea un conflicto entre ellos. Los débiles, que eran los judíos, se enojaban y condenaban a aquellos que no guardaban la ley de Moisés. Por el otro lado también, los fuertes, que eran los gentiles, se jactaban de su madurez y menospreciaban a los judíos que sí querían guardar la ley de Moisés. Entonces, eso creaba ese conflicto entre ellos. Y eso lo hablamos la semana pasada. Y Pablo, hermano, habla de los débiles. Algo importante de los débiles, hermano, que dice que los débiles primeramente eran débiles en la fe. ¿Por qué? Eran nuevecitos en Cristo y tenían la incapacidad de desprenderse de la cultura, ¿verdad? De lo que ellos tenían arraigado. Los débiles eran débiles en la fe. Los débiles eran propensos a condenar las acciones de los fuertes. Los fuertes, al mismo tiempo, hermano, los fuertes son aquellos que son más conscientes de la naturaleza de la gracia y de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ellos disfrutaban, hermano, su relación con Cristo. Los fuertes, hermano, eran susceptibles. Susceptibles quiere decir que corrían el riesgo de caer en pecado por su misma arrogancia, ¿verdad? Cuando decía el fuerte, dice, pues yo sí me como unos tacos. Y es más, me voy a comer otros 5 delante del hermano para que el hermano vea que yo sí soy libre, ¿verdad? Ellos caían en el pecado de la arrogancia. Su jactancia, hermano, de los fuertes venía a ser su pecado. Al exponer, hermano, su madurez, o en la manera como ellos exponían su madurez y su entendimiento, menospreciando a los judíos. Todos, hermano, todos, y en la actualidad en nuestra iglesia, todos hemos visto discusiones en cualquier lugar en nuestra iglesia. No es la excepción. ¿Has sido partícipe de alguna de esa discusión? No escucho ningún amén. Gracias, hermana, por su honestidad. ¿Sí? Todos, hermano, hemos visto discusiones en la iglesia. No tanto por doctrinas centrales, sino por cosas, hermano, que son secundarias o deberían de ser secundarias, que deberían de ser no esenciales. Muchas veces, hermano, por las cosas no esenciales empezamos a abrir esos huecos en nuestras relaciones. Lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Si te cortas el pelo, si no te cortas el pelo. Si traes vestido, si traes pantalón. Cosas de esas maneras. Preferencias personales. Si te pintas el pelo, qué sé yo, cosas así. Y muchas veces, hermano, lo que empieza con una diferencia termina dañando las relaciones. Empiezan con cosas pequeñas y cada vez se van abriendo huecos más grandes entre las relaciones de las personas, por esa incapacidad de ponerse de acuerdo. Eso mismo estaba pasando, hermano, en la iglesia de Roma, en tiempo en que Pablo, hermano, escribe la carta para ellos. Pero Pablo, hermano, levanta la mirada y dice, Pablo mira a la iglesia y dice, están enfocados ustedes en lo equivocado.
Su mirada está puesta en cosas equivocadas. ¿Por qué razón? Porque ustedes deberían de estar mirando a Jesús, que es el autor y el consumador de su fe. Por no estar enfocados en la razón de la iglesia, están cometiendo el problema de dividir la iglesia, Dice Pablo, están enfocados en lo equivocado. Hay algo que es mucho más alto, hermano, que la libertad para elegir, porque muchas veces lo que los fuertes, hermano, su argumento, hermano, era de que ellos tenían la libertad de vivir, hermano, y de hacer cosas que ellos tenían la conciencia tranquila y que no estaba nada mal delante de Dios. Ese era el concepto de ellos. Pero Pablo dice, están enfocados equivocadamente. Hay algo mucho más alto que la ley de la libertad. Y quiero llevarlos, hermano, a una cita en Marcos 12, versículo 28 al 34. Los discípulos, hermano, más bien los fariseos, le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, dice el versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó, dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntan a Jesús. Y Jesús responde de la siguiente manera. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor dice, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice Jesús, este es el principal mandamiento, pero donde yo voy es al segundo mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el reto, hermano, dentro de la iglesia. Aprender a amar a los hermanos, hermano. Aprender a amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Ese es el reto. De que no exista una división entre mí y uno de ustedes. Que podamos sentir un amor, hermano, un amor profundo, que yo tenga la capacidad de preocuparme por el hermano y el hermano por mi persona. Eso es lo que Pablo está enseñando, hermano, en esta carta, en este pasaje. Debemos de aprender el segundo mandamiento. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es amarás a tu prójimo. Mira, hermano, usted no puede amar a su prójimo si no se desprende de usted mismo. Aprender a amar al prójimo, tiene que aprender uno a desprenderse de yo mismo. De que la otra persona está primeramente antes que yo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, no solamente en este pasaje. Dios quiere que aprendamos, hermano, a no ser egoístas, a dar nuestra vida, a dar nuestro servicio en fin del beneficio de otra persona, no buscar nuestro propio beneficio. Eso es lo que la palabra de Dios quiere. Y déjeme decirle, hermano, porque es importante que yo evalúe mi corazón. Es importante, hermano, que yo evalúe mi actitud, que yo me evalúe a la luz de la palabra. Ahora, yo quiero invitarlos o exhortarlos a ustedes, que ustedes también hagan ese mismo autoexamen. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Cómo está su propio yo delante de lo que Dios quiere que usted haga? Eso es importante. El mandamiento número 1 es amar a Dios. Y el segundo, hermano, es aprender a tener buena relación con los de su alrededor. Otra vez, el primero es amar a Dios y el segundo es tener buena relación con las personas que están alrededor de usted. Para eso se necesita humildad. Bueno, déjeme decir, para eso se necesita una entrega completa y una rendición a Dios. Estaba pensando, un pastor, hace poquito lo contacté y él está para el lado de Sacramento y tiene su iglesia y me llamó la atención el nombre de su iglesia.
Su iglesia se llama el Gólgota. El Gólgota. Qué tremendo nombre, hermano, para una iglesia. El Gólgota. El monte de la calavera. El Gólgota, hermano, no significa algo bonito. Pero la esencia, hermano, de estar en el Gólgota es estar a los pies de la cruz. Y esa es la meta, hermano, para todo creyente. Que aprendamos a ir al Gólgota, a ponernos y a sujetarnos a los pies de la cruz. Porque en la cruz, hermano, ahí se derramó la sangre de Cristo. Ahí se derramó esa sangre de Cristo, que Cristo sufrió el oprobio por amor a usted y a mí. Allí es donde nosotros debemos de aprender a ir a ese lugar, al Gólgota. En la Biblia, hermano, en la Biblia es la nueva Biblia de las Américas. En su encabezado, usted abre su Biblia, si usted tiene la Reina Valera, al principio del capítulo 14, tiene un título que dice Los débiles en la fe, ¿verdad? Bueno, me gustó mucho lo que la Biblia, la nueva Biblia de las Américas tiene como encabezado en este capítulo 14, dice los principios que rigen problemas de conciencia. Lo que Pablo está atacando en este lugar o enseñando en este lugar, no tanto es, hermano, si se come carne o no se come carne, si se guarda el sábado o no se guarda el sábado. Pablo está enseñando en esta parte principios, hermano, que deben de regir nuestra conciencia. Nosotros, hermano, no somos evaluados por Dios por lo que nosotros hacemos, por más que lo queramos hacer bonito. No somos evaluados por Dios por lo que hacemos. Somos evaluados por Dios por lo que somos dentro. Por eso, hermano, la intención de la palabra del Señor, por eso la intención de ir a la palabra todos los días, de comer la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios, hermano, nuestra relación con Dios, es el único camino que tenemos para que Dios pueda limpiar nuestras conciencias, para que tengamos buenas intenciones, para que podamos aprender a tener buenas relaciones. Necesitamos la palabra de Dios. Ese es el propósito de venir a la iglesia. Es el propósito cuando usted hable su Biblia. No para que sea usted mejor. No, es para que usted se rinda más a Dios. Para que usted y yo aprendamos a rendirnos más a Dios. Para que el egoísmo, hermano, se vaya eliminando constantemente de nuestra vida. Para que Cristo, hermano, para que nosotros vayamos menguando, como dijo Juan el Bautista, que nosotros vayamos menguando y Cristo vaya creciendo en nosotros. Ese es el propósito. Es el propósito. Debemos de aprender principios que rigen problemas de conciencia. Hermano, déjeme decirle, y posiblemente esto no se escucha muy bonito, pero usted y yo, hermano, tenemos problemas de conciencia. Y Dios quiere limpiarnos, hermano. Eso no es malo. Eso no es malo porque estamos en un lugar muy especial. Estamos aquí porque Dios, hermano, Dios así lo quiere, que usted esté escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a poder limpiar nuestras conciencias. Una conciencia limpia, hermano, no vamos a tener problema que me enojé con el hermano, que me habló muy duro, que el hermano, muchas cosas, ¿verdad? Que suceden, ¿sí? Pero principios. Y el primer principio, hermano, es que el reino de Dios, hermano, es interno, no es externo. Está bien que nos bañemos, hermano. Tenemos que bañarnos. Tenemos que vestirnos bien, sí. Tenemos que hacer bien las cosas, sí. Pero el reino de Dios, hermano, tenemos que entender que el reino de Dios no es algo externo. El reino de Dios se mueve en lo interno, en el corazón de las personas que son de Cristo. Allí está representado el reino de Dios. Allí está presentado el reino de Dios. Y el versículo que leímos, hermano, porque el reino de Dios dice, no es comida ni bebida, no son cosas externas, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la semana pasada hablamos de esto. El reino de Dios, hermano, no es comida ni bebida. Pablo nos dice que estas cosas, hermano, no son esenciales. Son importantes, pero no son esenciales. Pablo nos dice que estas cosas no son importantes,
pero sí dice, dice Pablo, no dice que esas cosas no importan, sí importan, pero sí dice, hermano, que no son la cosa principal que debemos enfocarnos usted y yo. Debemos de enfocarnos, hermano, por lo que representa el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, es justicia, una vida recta delante de Dios. La manera como usted se comporta o se dirige a sus hermanos es la manera como usted se relaciona con Dios. Usted no puede decir, hermano, que usted tiene una buena relación con Dios si no hay ese reflejo con sus hermanos. Ese es un buen modelo, hermano, donde nosotros podemos evaluar qué tan bien está mi relación con Dios. Allí es donde nosotros, hermano, medimos cómo está realmente mi relación con Dios. La manera como nos comportamos con los demás. Cómo los tratamos. ¿Dónde los ponemos, arriba o abajo? Ahí está. El reino de Dios, hermano, es justicia, es una vida recta. Justicia, hermano, tiene que ver con una integridad del corazón. El reino es, hermano, justicia, es paz, dice el Señor. Paz, hermano, se refleja, hermano. Hablaba con un hermano, la paz, hermano, es posible para los hijos de Dios. Este mundo, hermano, te ofrece o trata de venderte, hermano, cosas que te pueden ofrecer paz, pero son solamente pasajeras por un tiempo nada más. Pero Dios, hermano, nos da la capacidad de poder experimentar la paz, aún, como dice el canto, aún en medio de la tormenta. Podemos experimentar paz, porque esa paz no viene del mundo, esa paz viene del corazón de Dios para nosotros. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Y eso es para usted y para mí que buscamos al Señor. El reino de Dios, hermano, es justicia, es paz. Y dice también Pablo, hermano, que es gozo. El gozo, hermano, es una alegría que viene del interior y viene de la fuente del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el gozo. Es algo que se vive, hermano. No es algo que se discute, ¿verdad? Es algo que se vive. Podemos tener, hermano, argumentos correctos. ¿Por qué yo estoy bien y tú estás mal? Podemos trabajar allí. Y aún, hermano, teniendo la razón, no estamos reflejando el reino de Dios. Aún cuando estés en lo correcto. Cuando lo secundario, hermano, se vuelve central, el reino de Dios se desaparece. Déjeme decirlo otra vez. Cuando lo secundario, lo que no es esencial, lo ponemos como algo central, el reino de Dios se vuelve invisible para las personas. ¿Le ayuda a esto, hermano, que estamos hablando? ¿Le ayuda esta palabra? Segundo, hermano, segundo principio, todos daremos cuentas. Déjeme decirlo, hermano, todos vamos a dar cuentas a Dios de nosotros mismos. Es una realidad, hermano, es una realidad. Lastimosamente, hermano, vivimos y actuamos como si estuviéramos correctos y como si nunca alguien nos fuera a pedir cuentas de lo que hacemos. Y eso es terrible. Eso es vivir, hermano, en una negación que los ojos de Dios están sobre usted y sobre mí. Que dice su palabra, hermano, que Él conoce el corazón y las intenciones del corazón. Y muchas veces vivimos como ignorando la realidad que Dios nos está mirando. Y eso es una tragedia, hermano, más para los creyentes que para los incrédulos, porque los incrédulos están en la perdición. Pero el creyente que no llega a entender, hermano, está caminando sobre la cuerda floja. Y debe de ser una luz para nosotros. En Eclesiastés, hermano, Salomón dice, porque Dios, dice, traerá obra de juicio. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas. Dice Salomón, sean buenas y sean malas. Sean buenas y sean malas. Mire, yo no sé si usted, hermano, pero muchas veces, hermano, no nos gusta la corrección, pero
deberíamos de darle gloria por la corrección de Dios. Porque cuando la palabra de Dios nos corrige, no el predicador, hermano, cuando la palabra de Dios nos corrige, es una muestra que Dios nos ama. Aunque muchas veces somos, déjenme decirlo así, somos un tanto cabezones y no entendemos. Dirían por ahí, somos necios, hermano. Pero Dios nos ama tanto, hermano, que a través de su palabra, Él quiere que corrijamos nuestro caminar. Una, porque nos ama y porque Él nos ha dado la encomienda, hermano, de nutrir el reino de Dios en esta tierra. Somos agentes, hermano, de cambios. Usted y yo, hermano, somos agentes que tenemos la capacidad para cambiar, hermano, en luz, hermano, esta comunidad que está en oscuridad. Y eso es maravilloso. Yo no sé usted, en 2 Corintios 5:10, el apóstol Pablo dice, porque es necesario, dice Pablo, dice, es necesario. No dice que si tal vez de repente Dios dice, no tengo ganas ahora y vamos a pasarlo. No, dice Pablo, dice, es necesario de que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, otra vez lo que dice Salomón, sea bueno o sea malo. Dios, hermano, tiene preparado ese día para usted y para mí. Es un día, hermano, que nosotros no podemos evadir. Recuerdo en una ocasión, hace mucho tiempo en México, me tocó hacer ¿cómo se llama que tenía que uno hacer el servicio militar. Y en una ocasión estaban enseñando a inyectar y atrás había un muchacho de un rancho que era muy tosco para hacer las cosas y nadie quería ponerse atrás de él porque él le iba a tocar inyectar. Y lo aventaron para atrás y el último quedó atrás de mí. Dije, Dios mío. Y esa hora tenía que llegar porque era que tenía que suceder. Y era una angustia horrible, hermano. Yo estaba viendo al muchacho, estaba hasta nervioso porque y en eso, por gracia de Dios, llegan unos soldados y me dicen, hey, necesito 3 para que me ayuden acá. Córrele, ¿verdad? Y solamente así. Pero quiero decirles, hermano, es angustiante saber que Dios ha preparado un día donde Dios juzgará nuestros actos, sean buenos o sean malos. Y el Señor, hermano, nos los dice este día, aquí en la ciudad de Santana, a esta hora, por pura gracia y por puro amor de Dios, porque Él quiere que nosotros pensemos en esto. Amén, amén. ¿Y dónde comienza, hermano? ¿Dónde comienza? El tercer principio, hermano, es buscar la verdadera madurez. Y la pregunta sería, hermano, ¿dónde comienza la madurez? ¿Dónde comienza la madurez del creyente? La madurez del creyente comienza, hermano, cuando nosotros entendemos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando nosotros empezamos a pensar en la vida de las demás personas, como nos está enseñando Pablo. Es allí donde comienza la madurez en sí misma. Cuando tú y yo somos capaces, usted y yo, perdón, hermano, por tutearlo, cuando usted y yo, hermano, comenzamos a reflejar el amor de Dios y empezamos a reflejarlo en la manera como tratamos a las personas. Ahí comienza la madurez. Dice el versículo 15, y vaya conmigo al versículo 15, lo leímos la semana pasada. Dice el versículo 15, dice, pero dice, si por causa de la comida, está hablando de los que comen y de los que no comen, ¿verdad? Y le dice a los fuertes, dice, pero si por causa de la comida, tu hermano, dice, es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya, se pierda aquel por quien Cristo murió. Si usted piensa, hermano, en este pasaje, y usted lee con cuidado estos pasajes, y los medita, hermano, y le ora al Señor, hermano, para que el Señor nos dé la revelación, es algo muy fuerte. Porque por un lado, el apóstol Pablo nos está diciendo que no debemos
de juzgar a los que hacen y los que no hacen, ¿verdad? Esa es la primera lección. Y muchas veces nosotros vivimos en esa primera lección. Decimos, bueno, yo soy libre y yo me siento tranquilo en mi conciencia, yo puedo hacer esto y hacer aquello, y etcétera, etcétera. Pero esa no es la lección completa que Pablo nos está enseñando en esa parte. Esa es la primera lección. No se juzguen a unos a otros. No juzgues a tu hermano. Si come o no come, no puedes juzgarlo. Pero por el otro lado, el apóstol Pablo está diciendo que ya yo no tengo la libertad de comerme unos ricos taquitos de carne asada, de puerquito, delante de un hermano que no come puerco. Primero Pablo me dice que tengo la libertad y después me dice, no puedes. Porque dice, si por causa de mi decisión, ahora déjenme decirles, hermano, en ponerlo en contexto, porque nosotros no tenemos problema, hermano, con el puerquito, ¿verdad? Podemos hacer, amén, hermana, sí, esa es unción, ¿verdad? Sí, nosotros no tenemos problema con eso, pero ¿qué son las cosas que nos separan en nuestras relaciones personales? ¿Son maneras de pensar? ¿Manera de ser? ¿Maneras de hacer las cosas? La manera de conducirnos. Hay otras cosas que sustituyen al puerquito, hermano, y al día sábado. Hay cosas, hermano, que nos dividen. Pero dice Pablo, pero si por causa de tu comida o de tu manera de ser o de tu manera, lo que sea, dice, si por la comida tu hermano es contristado, si mi hermano se pone triste por lo que yo estoy haciendo, aunque es mi libertad por hacerlo, no debo de hacerlo delante del Señor, porque no puedo provocar tristeza en la vida del hermano que está conmigo. ¿Está conmigo? Amén. ¿Todos están conmigo? Dice Pablo, no hagas, y esa es una advertencia muy fuerte, hermano. Dice, no hagas que por tu manera de ser o tu manera de comportarte, muchas veces tenemos ese carácter de, pues así yo soy. Así yo soy, así hago las cosas. Y no me importa lo que piense nadie, así soy yo. Bueno, dice Pablo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, dice, no hagas que por esa actitud tuya se pierda aquel por quien Cristo murió también. Ese hermano que tú estás contristando, ese hermano que tú estás despreciando o que estás poniendo debajo o que estás tratando, ese hermano, Cristo murió por ese hermano también. Y Dios quiere, cuídalo. Ese es a lo que nos está llamando Dios, Dice, no sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios, nuevamente, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia es paz y gozo en el Espíritu Santo. Actuar en amor, hermano, pensando en los demás. Andar en amor es pensar en el beneficio de los demás. Amén. Qué difícil es esto. ¿Nadie dice amén? Qué difícil es hacer esto. Hacer las cosas por el beneficio de las demás personas. Mire, gloria a Dios, y lo he dicho varias veces, el grupo ADU. Ellos no tienen ninguna necesidad de estar paraditas ahí. Ellas quisieran estar acá sentaditas como ustedes. Mis hermanos que de alguna manera ejercen un ministerio afuera, ellos no tienen ninguna necesidad, pero lo hacen por amor. Por amor al servicio. ¿Quién comió rico esta mañana? Comimos delicioso. Comimos delicioso. Las hermanas no lo hicieron y no se esmeraron con la mejor calidad de la comida que comimos hoy para ganar una ganancia. No lo hicieron. Lo hicieron para que usted y yo pudieran gozarse con los alimentos. Eso es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo práctico que usted y yo podemos ver. Es algo bien práctico. Actuar en amor pensando en los demás. Sigamos, hermano, a lo que contribuye a la paz. Dice la palabra del Señor. Dice, así que el 19 dice, sigamos, dice Pablo, sigamos
seguir, hermano, es caminar en esa línea, es decidir caminar en esa línea. Dice Pablo, sigamos lo que contribuye, dice que a la paz, a la paz. ¿Ha visto usted, hermano, los niños, hermano, que no buscan la paz? Hay pleito entre los niños y no buscan la paz. Buscan quién le da paz al otro, ¿verdad? O quién le puede dar más paz al otro, ¿verdad que sí? Bueno, muchos adultos nos comportamos como niños, hermano. Pero dice el apóstol Pablo, dice, sigan, dice, perseveren en ese camino, dice, perseveren en ese camino. Sigan, dice, lo que contribuye a la paz, dice, y eso muy importante, dice, a la mutua, dice, edificación. Ese es el propósito de la iglesia, mis hermanos. Que cuando llega una hermana, un hermano a la iglesia nuevos, la intención de la iglesia, hermano, es de que nosotros, todos los que ya somos maduros, ¿sí?, contribuyamos, hermano, a estar en paz y a contribuir para una edificación para las personas que están alrededor de nosotros. Contribuir, hermano, a la edificación de las demás. Nuevamente necesitamos rendirnos a Dios, necesitamos pedirle al Señor que nos quite el orgullo, que nos quite el egoísmo y podemos ir etcétera, 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 porque el Señor sabe, ¿verdad? Dice aquí Pablo, hermano, nos cambia el enfoque, hermano, completamente. Tenemos cierta libertad, tenemos libertad para hacer cosas, sí, pero tengamos cuidado, porque la misericordia que Dios aplicó a mi vida es la misericordia que yo aplico al hermano, que yo dejo de hacer aquellas cosas que son de mi interés para edificar la vida de mi hermano. Esa es la función de la iglesia. Esa es la función de la iglesia. Aquí Pablo cambia nuestro enfoque, hermano. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo hacer y por qué no debo de hacerlo? ¿Qué puedo hacer y por qué no debo de hacerlo? ¿Verdad? Tu libertad, hermano, o nuestra libertad puede ser correcta, pero puede ser mal usada para dañar el corazón de alguien. Déjeme de darle algunos ejemplos, hermano, que son dolorosos, pero son reales. Déjeme decirle eso. Es triste, hermano, mirar o hablar con personas. Supongamos, hermano, que son personas que vienen esporádicamente, pero que mencionan sobre algunas personas que aquí en la iglesia hacen algo, pero en las redes sociales son otras cosas. Yo siempre me he preguntado, y tal vez usted también se lo pregunte, yo no tengo a ningún joven en mis redes sociales. Es más, ni las de mis hijos. Y si tengo las de mis hijos, seguramente tienen otra doble, otra clonada. ¿Ah? ¿Y por qué razón? ¿Ah? Así que, pastor, hay que mandar la invitación a todos los jóvenes, a toda la iglesia, para que nos acepten en todas las redes sociales. Muchos se van a quedar mudos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no estamos viviendo en amor realmente, hermano. Porque tenemos, hermano, ese egoísmo de que yo puedo vivir mi vida como yo quiero hacerla sin importarme de los demás. Y después, hermano, las personas vienen a la iglesia aún a ejercer algún ministerio y no pueden ser de bendición porque enfrente está una persona que miró algo en las redes sociales o cualquier cosa y ya no son bendecidas. Yo no sé, hermano, yo no sé si nosotros podemos tomar en serio esta palabra. Pero la vida, hermano, que usted lleva, el ejemplo, hermano, que usted vive fuera de la iglesia, repercute para bien o para mal para la vida de otros creyentes. ¿Cuántas personas, hermano, nos hemos encontrado, hermano, en el caminar de la vida, de que se alejaron del Señor, ¿verdad? Se alejan del Señor y, hermano, ¿por qué te alejaste del Señor? Iba muy bien. No, hermano, es que allí donde iba, el hermano que con el que me estaba discipulando me lo encontré bien borracho, no sé dónde. Aquí no lo ha pasado, pero cosas han pasado así, ¿verdad? Entonces, mi hermano, entender, hermano, que Dios nos ha salvado por amor y nos ha salvado con un propósito, hermano. No para que vivamos la vida, no para tener la mejor vida ahora, como dicen, no es para tener la mejor vida ahora.
es para que nosotros seamos esa fuente de inspiración a otras personas. No sé si puede decir amén. O puede gritar amén, puede hacerlo. No hay ningún problema. Dice el apóstol Pablo, hermano, en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, ¿verdad? Y es interesante esto que dice Pablo. Todo me es lícito, todo puedo hacer, todo puedo hacer. Dice, todo es lícito, dice, pero no todo, dice, no todo, y aquí está la sabiduría de la Biblia, no todo es provechoso, no todo es provechoso. Todo me es lícito, dice Pablo, dice, pero no todo me edifica. Y si Dios quiere, hermano, si Dios quiere llenar una iglesia de su Espíritu Santo, hermano, si Dios quiere llenar una iglesia del Espíritu Santo, lo va a hacer, hermano, cuando la iglesia esté dispuesta con el corazón. A decir, Señor, mira, mi corazón, Señor, lo estoy trabajando, lo estoy inquiriendo para que ese corazón esté preparado para recibir. Muchas veces no recibimos de parte del Señor, hermano, porque el Señor está esperando que arreglemos ciertas situaciones en nuestras vidas. Todo podemos hacer, pero no todo me edifica. No todo me es lícito, pero no todo edifica la vida de las personas. Pablo no es muy claro, hermano, con cuestión de tomar vino o no tomar vino. De hecho, hay un pasaje donde Pablo le recomienda a Timoteo, te recomiendo que te tomes tu copita de vino para ese malestar estomacal. ¿Sí? Sí. Y pueden decir muchos hermanos, aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Sí, aleluya, gloria a Dios. Un vinito. Y de repente uno sale, pues una no es ninguna, dos es la mitad de una, ¿verdad? Pero aunque la Biblia, hermano, no prohíbe una copita moderada, Pablo nos está diciendo que no debemos de tomar. Porque el tomarte tú una copita de vino, después de que te comes tu carnita y que dices, pues yo me siento argentino, me voy a comer un vinito tinto para la digestión. ¿Ah? Sí. Pero después eres maestro de los jóvenes y un joven te pregunta, maestro, ¿usted toma o usted no toma nada? Usted tiene que mentir para que el joven no se vaya con la idea de que su maestro se toma su copita de vino. Entonces Pablo dice, si amas a las personas, ten dominio propio y niégate a ti mismo. ¿Verdad? No podemos tener esa libertad. Y eso puede ser en otras cosas, hermano. Ir a ciertos lugares que no deberíamos estar ahí, ¿verdad? Ver ciertas cosas que no deberíamos de ver. Hay cosas que el Espíritu Santo, hermano, mire, si usted es un hijo de Dios, hermano, el Espíritu Santo le dice qué es lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Lo que pasa es que nosotros a veces nos hacemos los que no escuchamos, ¿verdad? Pero Dios nos dice a través de su palabra, no todo lo que puedo decir debería de decirlo, no todo lo que puedo hacer me conviene hacerlo. Ese es el punto de Pablo. El amor, hermano, limita lo que la libertad permite. Déjeme decírselo otra vez. El amor limita lo que mi libertad me permite hacer. Me permite hacer. El siguiente punto, hermano, el siguiente principio, hermano, es la verdadera madurez comienza cuando tu convicción es firme en tu relación con Dios. Mi hermano, eso es bien interesante porque muchas veces nosotros hacemos las cosas porque las otras personas lo hacen. Pero Pablo, hermano, Pablo nos está diciendo, dice, no destruyas la obra, déjeme leer aquí el pasaje, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. El 22, dice, pregunta Pablo, ¿tienes tu fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe en Dios? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
Si usted y yo, hermano, fuéramos argentinos y viviéramos en Argentina y comiéramos carne como comen los argentinos y fuera nuestra cultura, nos tomaríamos una copita de vino tinto después de comer un kilo de carne, ¿verdad? Y no habría problema. Pero no somos argentinos, no comemos tanta carne y estamos en Estados Unidos. ¿Amén? Pero dice Pablo, si eso que haces te da la seguridad, la certeza de que no estás actuando bien, dice Pablo, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aquí, hermano, yo personalmente interpreto este pasaje con lo que yo debo de aprobar todas las cosas en mí que Dios aprueba para mí, ¿verdad? Dice Pablo, pero el que duda, dice, sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe, lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir Pablo con eso, hermano? Muchas veces, hermano, dice, bueno, pues si el hermano hace esto, pues, y el hermano es un líder, pues yo también lo puedo hacer. No estoy seguro, pero lo voy a hacer porque vi al hermano. Yo ya estoy dudando en las cosas que quiero hacer. Ahí dice Pablo, esto es pecado para ti, ¿verdad? Tener la certeza, hermano, de tus convicciones. Tener bien firme la convicción de qué es lo que está mal y lo que está bien. Es importante para nuestra madurez espiritual. Es importante, es importante. Dios, hermano, Dios no evalúa, hermano, los actos, evalúa las motivaciones que tenemos para hacer las cosas. Evalúa las cosas. Y esos hay ejemplos, hermano, que vemos a cada rato. Gente que hace cosas, no porque lo vio en la Biblia, no porque tiene una convicción propia, porque vio a una persona que es sobresaliente en algo, hacer cierta cosa, ponerse cierta cosa, y dice, pues el hermano dice, él es más sabio que yo, pues yo también voy. No, usted debe de tener sus propias convicciones, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hace días me senté con un grupo de jóvenes y ver jóvenes, hermano, con convicciones firmes, convicciones profundas de lo que es el bien y el mal, es maravilloso, hermano, y es prometedor para la siguiente generación. Por eso es tener, hermano, nuestras convicciones firmes. El último punto, hermano, la meta de la unidad. Dice Pablo en el versículo 15, en el capítulo 15, dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles, ¿verdad? Yo no sé dónde se considera usted, si usted se considera con los débiles o con los fuertes, pero debemos, hermano, debemos de sostener nuestra vida espiritual unos a otros, ¿verdad? Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice Pablo, dice, para edificación. Y en el 3 dice, porque ni aun Cristo, si decimos que nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros debemos de seguir el ejemplo que Cristo dio. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, dice, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Los golpes que le correspondían a usted, Cristo los recibió, hermano, por no agradarse a sí mismo. Él pudiera haber dicho, no, yo no quiero ir a la cruz por esos pecadores. Él hubiera podido haberlo hecho, pero Él lo fue, hermano. Él tomó, hermano, Él estaba en un lugar divino, un lugar maravilloso. Pero Él vino a esta tierra, hermano, a vivir como nosotros, a sufrir como nosotros, a sufrir la cruz, hermano. Él vino a eso y lo hizo por amor a usted y a mí. Él es nuestro mejor ejemplo de la vida sacrificial que nosotros deberíamos de vivir por el bienestar de los demás. Ese debe de ser el corazón, hermano, de un creyente. No solamente de un pastor, de un creyente. Ese debe de ser, hermano, el corazón de un creyente. Tener el corazón de Cristo, ser ejemplo de Cristo. Ser ejemplo de Cristo. Buscar Dios, hermano, no busca una iglesia donde todos piensen igual. Pero Dios busca una iglesia, hermano, donde su nombre sea glorificado y en las diferencias
puedan encontrar un respeto y un amor mutuo. Eso es lo que está buscando Dios en una iglesia. La unidad, hermano, la unidad, cuando nosotros llegamos a eso, la unidad glorifica a Dios. La unidad glorifica a Dios. La división, hermano, lo contradice. La división lo contradice. La Escritura, hermano, nos enseña paciencia. Nos enseña, hermano, a consolar. Hemos sido, hermano, consolados para consolar a otros, dice la palabra. La Escritura, hermano, nos enseña esperanza para enseñarle a otros esperanza. Pablo, hermano, no nos está diciendo que no hagas nos está diciendo que no hagamos de lo secundario algo principal. Evalúa, hermano, cuál es tu función en el reino de Dios. Y enfócate en lo principal, enfócate en lo principal. No usemos nuestra libertad sin amor. Dios nos ha hecho libres, pero no la usemos sin amor. No olvides, hermano, que Cristo es tu ejemplo. Y no pierdas, hermano, el punto de la unidad en tu iglesia. No pierdas, hermano, no pierdas ese enfoque. Provócalo, hermano, la unidad en tu iglesia. La iglesia, hermano, debe de tener orden, debe de tener unidad, debe de estar bañada de amor. Debe de ser. Imagina nada más, hermano, y quiero ir terminando con esto. Imagina, hermano, encontrar una iglesia donde nadie juzga a nadie. Imagina una iglesia, hermano. O quisieras estar en una iglesia donde nadie juzga a nadie. Nadie menosprecia a otros. Nadie menosprecia a otros. Todos, hermanos, se cuidan mutuamente. Se cuidan mutuamente. Todos, hermanos, luchan por edificarse mutuamente. Imagina una iglesia así. ¿Es la iglesia, hermano, donde tú estás? ¿O es la iglesia que tú deseas? ¿Es la iglesia que tú anhelas? Dios ya puso los elementos. Ahora necesitamos que usted y yo entendamos lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Me gustaría hacerles esta pregunta, hermano, a manera de una evaluación personal. No para juzgar, pero sí para evaluarnos. Mi comportamiento, hermano, una evaluación personal de ti. No tienes que decirla, solamente delante de Dios. Mi comportamiento o mi actitud contribuye a la unidad de la iglesia o a la unidad de la familia, a la unidad de la relación con tu esposa, donde tú quieras aplicarlo, porque en todas las áreas de nuestra vida aplican. Mi comportamiento contribuye a la unidad o mi comportamiento contribuye a la desunión o a la división. ¿Dónde está mi corazón? Y la segunda pregunta que yo quiero que tú te hagas, hermano, muy especialmente delante de Dios, pregúntale al Señor, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Por qué es tan importante, hermano, que Dios te diga y te enseñe y te revele cuál es la misión personal para cada uno? Porque cuando tú recibes la misión que debes de tener de parte de Dios, tú vas a caminar en pos de esa misión. Vas a tomar decisiones en pos de esa misión. Si tú tienes una misión, hermano, deformada, entonces tus actos van a ser deformados. Tus actos van a ir en dirección contraria a donde Dios quiere que tú te conduzcas. Por eso preguntarle al Señor, Señor, enséñame a través de tu palabra, Señor, cuál es mi misión. No es complicada porque lo hemos visto tantas veces en la palabra del Señor, pero nosotros necesitamos entenderlo, internalizarlo en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos cuál es nuestra misión, nosotros empezamos a caminar en dirección derechita, hermano, mirando a Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Eso es muy importante para la iglesia. Mirar a Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Si algo necesitamos en esta vida es tener fe, tener fe. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Pero no te vayas sin hacerte esas 3 preguntas delante del Señor. Ahí donde estás tranquilito, hazte esas 3 preguntas. ¿Contribuyo a lo negativo o a lo positivo? Señor, ¿cuál es mi misión? Enséñame mi misión.